Cordial saludo para nuestros lectores en la tarde de Otún, para las personas que nos siguen en redes y en YouTube. Hoy con un personaje de ciudad que él dice que no lo cree, que sea un personaje, Javier Gómez Ramírez. Yo creo que todos los pereiranos y aún la gente de afuera lo conoce, sabe quién es, de una u otra manera lo ha visto pavoneándose por las calles de Pereira con su pinta clásica, con sus sombreros, con sus mochilas, en fin, es Javier Gómez Ramírez a quien vamos a tener hoy en una amable, porque yo sé que va a ser así, charla. Javier, bienvenido. Leonardo, muchísimas gracias, te deseo un buen día, créeme que me tienes por encima del nivel, estoy en la estratosfera, con la presencia tuya aquí en mi santuario musical, como lo acabas de designar, para las personas, hombres y mujeres, que te falta incluir, no solamente pereiranos, pereiranas. De ahora en adelante hay que emplear muy bien ese término porque uno no lleva el berraco. Muy de plácemes, créeme, y obviamente con la nerviosidad de la primera vez, es como si, no, es como si me estuvieran desvirgando, no, me están desvirgando porque yo en estas cosas poco a poco de las entrevistas. Hay algo que quiero que sepan, es, con Javier le hice 3 viajes, 3 enviones, y como buen toro de lidia me los capoteó, me los sacó, porque quería yo tener este registro que definitivamente va a ser de mucha importancia para nosotros, por el anecdotario, por el recorrido y por el tipo de persona que es este buen amigo. Bueno, Javier, entrando en materia y a las preguntas, a lo que vinimos, empecemos por una cosa muy sencilla. Sus ancestros, Javier, sus padres, ¿usted dónde viene? Los gestores de mi vida son campesinos, nacidos en un pueblo llamado Fredonia, Antioquia, sí. Pueblo liberal, pueblo cafetero por excelencia. Mi padre nació en la vereda del Zancudo, entrando por la Pintada. Ajá. Mi madre nació al otro extremo, entrando de Medellín para acá, entrando por Venecia. Son de padres antioqueños. Okay. De Yanira Ramírez de Gómez, ella, sí. Y Luis Ovidio Gómez Ramírez, él. Okay. Ahí te hago un paréntesis. Pues esto es como una de las coincidencias que hemos descubierto en esta charla previa, Javier. Y es, mi abuela materna era de Fredonia. De Fredonia. De Fredonia, donde es el escultor Rodrigo Arenas Betancourt, que yo tuve el privilegio de tomarme unos aguardientes en el marco de la plaza, ahí donde está la iglesia de Fredonia. Esa hace parte del suroeste de Antioquia, que es la zona donde definitivamente llegó, en varias oleadas, llegó esa colonización a estas tierras. Exactamente, y ya por motivos de la violencia del 40 y pico, 40, todo eso hizo que ellos estuvieran aquí. Pero Javier es pereirano. Raizal. Nacido al frente de la cárcel de aquí de nuestra ciudad querida y rodeada Pereira. Querida y rodeada. Hay una de las cosas características de Javier, y es la que yo digo, es el inventor o compositor de palabras y de frases. Es algo muy, muy característico, y yo lo he seguido en sus redes sociales, y el roneado, y así como es esa palabra, hay diferentes. El tercer precioso líquido, y cuando digo roneado o tinteado es porque la persona a quien me dirijo es porque ha tomado tinto conmigo, okay, o ha tomado ron conmigo. Ahora nos tomamos unos tintos, hace rato, Leo. Sí. Mi querido, porque siento que te quiero, te aprecio, y tinteado. Nos tomamos los primeros cafés. Sí. Hombre, especial. Entonces, a ver, Javier nació en Pereira, me dice, por el lado de la 40. Y 42 con octava nací yo. ¿Y dónde estudió? Estudié en la Escuela Pablo de Cardona, estudié en el Uribe, cuando el Uribe empezó a estudiar, empezó a funcionar abajo donde funcionaba el Colegio San Juan Bosco, en la 39, con octava, donde está la iglesia hoy en día, la Inmaculada. Por la noche pasé al técnico y posteriormente a estudios superiores. En la tecnológica. Pero de eso ya hace muchos años. No tantos, hombre. No tantos, no, yo no le doy. El espíritu sigue joven. Yo no le he dado mucha importancia a eso aparte de la academia. Ajá. No me interesa.
Ok, más importante es lo que ese trayecto de lo que, vida. de lo que yo he construido a través de mi propio esfuerzo, gracias a personas cercanas a mis afectos y yo a ellos. Yo me he hecho a través de, es decir, como Luis Fernando Raga en estos días me calificó, ratón de biblioteca. Sí, he sido una persona asidua a los libros, es mi oficio y vicio y no me arrepentiré de ello jamás. A ellos me deben, lo mismo que la música. Pero a ver, no nos adelantemos, vamos por partes. Entonces en esa niñez y en esa juventud, que toda esta zona de Pereira eran mangas, ¿cierto? Se conocían como mangas. Sí. Estaba allí en lo que conocemos como los bloques, estaba ahí la casona de estaba la plaza de ferias, y más arriba estaba el Café La Feria, donde hay un edificio hoy en día al frente donde funcionaba antiguamente la fábrica Postobón. Sí, correcto. Que hay un mural, entre otras cosas, de Luz y Tejada. El mural se llama el edificio. Pero ese mural está ahí, ¿o ese mural está ahí. Ah, ese es un buen dato, porque alguien me preguntó y yo no pude dar razón. Ese mural está ahí, yo lo vi, yo lo vi. Ahora está oculto, sí, por algunos motivos. Entonces, hacia esa zona estaba, digamos, y pongámoslo entrecomillado, una parte buena, porque pasando la séptima hacia la 37, 38, eso ya era una zona... La 37 con sexta y quinta, esa fue la zona de tolerancia de Pereira. La conocía Palmera. La conocía Palmera, que era la misma cumbre que estaba por allá en el barrio Berlín. Ajá. Pues sí, porque allá estaba la cumbre. Aquí en la 29 estaba la cumbrecita. Y después ya todo eso desapareció. Y las putas y toda la gente melómana, tomatrago, trasnochadora y morena se trasladó a la Palmera. En la 37 con sexta y quinta. Y las casas de prostitución. Sí. Que entre otras cosas, al frente donde funcionaba Camisas Jarcano, sí, y posteriormente Camisas Gino Pascali hoy en día, esas casas que hay ahí, la mayor parte eran casas de prostitución. Las de bombillo rojo y cortinas. Exactamente, y entre otras cosas, cuando yo me desplazaba a misa a Las Dolores, vi muchas veces ahí a don Lucho Ramírez, vi a don Víctor Hugo Ayala y también vi a Montecristo. Como también cierta vez, en un café de la 29 con séptima, en toda la esquina donde funciona una panadería, había un bar ahí y ahí estaba cantando a Armando Moreno. Vea pues, don Armando Moreno, el cantante de tangos. Sí, señor. Sí, señor. Interesante esa parte. Y Pereira en ese entonces, aparte de pueblo grande, ¿o cuáles eran sus características de un buen vividero? Era un pueblo sano, ordenado, donde las calles eran pobladas por personas variopintas, pero también personas respetuosas, corteses, amables, se podía tranquilamente. Los muchachos de ese entonces, como se dice, no usaban gomina, eran muy celosos de pernoctar en sitios públicos, porque en ese entonces los padres, tanto madre como padre, eran rígidos y no debía cumplir sus órdenes. Mamá decía, a las tales horas está aquí y no se va para ninguna parte, a esa hora tenía que estar ahí. Pero hay una cosa, primero como ciudad, Pereira es una ciudad donde dices una ciudad que es un buen vividero, porque en Pereira parece ser que no pasará nada, pero pasa de todo. De todo. Aquí pasa de todo. Y es una ciudad donde sus habitantes son muy inventivos. Y para mí, y en concepto de otras personas que conozco, están los mejores vendedores del mundo. Vendedores desde el chicle hasta las grandes empresas del mundo. Los pereiranos se caracterizan como los mejores vendedores. Debido a eso y a esa inventiva, fue que salieron, me imagino yo, esta es una especulación, que comenzaron a crearse esos sitios de dudosa reputación, pero que no funcionaban tarde, sino que funcionaban en las tardes. En las tardes, precisamente para eso, para que los jóvenes pudieran cumplir las órdenes y las normas de su casa y estar a una hora determinada cuando se servía la comida, porque a la hora que se servía la comida, ahí había que estar puntual. Ahí, puntual. Así era. Eso ya desapareció. En ese entonces Pereira era más cosmopolita. No en vano había una panadería que llamaba Panadería La Cosmopolita. Sí. Y por ahí derecho La Real, y por ahí derecho La Venecia en el Lago,
y ya Y más... había otra aquí en la 40, la panadería La Chiquita. La panadería de Chiquita de don Luis Gonzaga, donde mi mamá me mandaba a comprar la parva para los domingos a hacer el desayuno. Y por donde yo me desplazaba, falda abajo, en el famoso carro de balineras. Sí, sí. Y había, empezando a bajar la falda de la cárcel, hacia abajo a la panadería La Chiquita, donde funciona hoy en día la Galería Central. Ahí donde está el puesto de vigilancia de la cárcel, sobre la octava, en toda la esquina, diagonal, existía el bar Bocana. En la Bocana, yo me le volaba a mi mamá muchas veces con una moneda de 5 en cobre o de plata, iba a echarle a la pianola para que sonara Benny Moré, Alfredo Sadel, la Sonora Matancera. Y ahí Bueno, la baldosa era en blanco y negro y ahí bailaba. me das pie para entrar a otro tema que me parece supremamente importante en los diferentes temas de interés que se hablan con Javier. Y uno de los que más lo caracteriza, que es la música. La música. Yo, describiéndolo, le digo melómano de raíces. Sí. Entonces yo pregunto, ¿es eso cierto? Y esas raíces, ¿y cómo fue como ese génesis de ese gusto y esa... Mi mamá tenía la costumbre, doña Deyanira fue una mujer hacendosa por excelencia, como se daba en ese entonces. Y tenía muchas plantas. Y cuando le echaba agua a las plantas, siempre les cantaba a las plantas. Y tenía una particularidad, singularidad. Ella, en la ventana de la casa, que queda bajando la única falda que tiene la carrera séptima del Palacio de Justicia hacia abajo, ahí sobre la ventana colocaba unas conchas de huevo y dentro de las conchitas, dentro de las cáscaras, sembraba maticas. Esas maticas eran violetas de varios colores. Y en el antejardín que tenía la casa, que aún tiene la casa, cuando ella lo arreglaba, siempre era cantando. En ese entonces se sintonizaba mucho la emisora Radio Centinela, musical por excelencia, de don Ricardo Ilián Botero, con el cual yo tuve el privilegio de hablar muchas veces ya mucho más adulto. Y muy cantarina, y muy bailarina. Y yo me decía que me bailemos, mijo. Yo bailaba con ella. Y generalmente, tanto en la niñez como en la adolescencia, al frente de la casa, había una familia Jaramillo Quiñones, de don Alfonso Jaramillo y doña Irma Quiñones. Él, barranquillero, y ella creo que era de Quindío, hoy en día Quindío. Matrimonio maravilloso, con 3 hijos, 2 hombres y una mujer. 2 ya fallecidos, la mujer vive. Pero tenían la particularidad de que los sábados se formaban unos fiestonones de Padre y Señor Mío, y allá nos íbamos a bailar. 7, 8, 9, 1, 2 de la mañana, 2 de la mañana, y para la casa y acostarse uno y a seguir escuchando la música. Bailaba con personas, mujeres adultas, con doña Dilma, la señora don Alfonso, con las visitas de ellas, que eran muchas veces de aquí, de la parte central de aquí de la ciudad. Pero a ver, Javier, dejemos los cuentos del baile para más adelantico. Centrémonos en lo de la música, esa parte melómana, ese gusto por la salsa, por la música cubana, antillana. Pero yo veo y me has mostrado, he tenido el privilegio de conocer varias de sus colecciones de música, desde música clásica. Es más, en este momento el sonido ambiente es de la Remigio Antonio Cañarte. Entonces, ese gusto por la música. Se lo heredé a mi mamá y a mi papá. Y el papá también cantaba. Él cantaba mucho bambuco. Ok, bambucos. La lancha, por ejemplo. Boleros. No tan, y boleros, obviamente que sí. ¿Y la salsa de dónde viene? Porque yo, en ese entonces, recién salida el transistor, yo pertenezco a esa época. El transistorcito Sanyo. Exacto. En el radio de la casa entraba muchas veces Radio Habana Cluba. Y yo sintonizaba esa emisora en onda corta muy temprano en la mañana. Y ahí colocaba una música que a mí me llamaba la atención. Lo primero que yo escuchaba
era el trío Matamoros. Escuchaba la orquesta Riverside, escuchaba a Benny Moré, escuchaba a los Guaracheros de Oriente, a Celina Riautilio, y eso se me fue contagiando. Además, en esas emisoras como La Voz Amiga y Radio Centinela, muy por las mañanas colocaban música colombiana, bambucos, pasillos, y mamá como mi papá tarareaban esa música. Y eso se me fue contagiando. Y ya más adelante, con la zona de tolerancia ahí cerca de la casa, en la 37, yo me daba unas escapaditas de misa y me iba a la zona de tolerancia a buscar la melodía, Ajá. ver a la gente adulta bailar, borracha, con las mesas, sobre las mesas aguardiente, ron, y las mujeres bailando y los hombres bailando tango, milonga y esta música tropical. Ok.